un placer que nos acompañen en un nuevo webinario de este proyecto ECO, que tiene como objetivo llevar asistencia especializada a los niveles locales. Y en este caso, los webinarios que son información de suma importancia para la comunidad académica y científica. Este es el tercer webinario del módulo de ética de la investigación en salud, valores y principios para una práctica responsable, que ha sido posible gracias al importante apoyo del equipo de profesionales del Consejo Superior de Salud Pública y de su presidente, el licenciado Elías Daniel Quinteros, con quien hemos iniciado coordinación interinstitucional muy valiosa. En este módulo están participando expertos en el tema, que amablemente comparten sus experiencias con los profesionales de salud de todas las disciplinas. Hemos visto con agrado un incremento paulatino de profesionales realizando investigaciones científicas en salud. Es un sueño por el que hemos luchado desde el Instituto Nacional de Salud. Ahora queremos que estos temas compartidos complementen su acervo para evitar violación a valores y principios éticos y a los aspectos legales durante sus estudios. Quiero presentarles a nuestra invitada de hoy, la licenciada Catherine Michelle Guzmán. Bienvenida. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Tiene un diplomado de Derechos Humanos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, un diplomado en la Ley de Procedimientos Administrativos dado por el Consejo Superior de Salud Pública, una preespecialización en Criminología y Criminalística de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Fue asesora jurídica de la Junta de Vigilancia de la profesión de laboratorio clínico en el año 2022, hasta abril del 2023, y actualmente es asesora jurídica de la Junta de Vigilancia de la profesión de enfermería dentro del Consejo Superior de Salud Pública. La licenciada Guzmán nos hablará de ética profesional y legislación en salud de El Salvador, dando respuesta a las preguntas clave del tema, como son: ¿cuáles son los principios de la ética profesional? ¿Qué es el Código de Ética Profesional? ¿Cuáles son las implicaciones legales de la falta de ética profesional? Dejo con ustedes a la licenciada Catherine Guzmán. Muchas gracias por acompañarnos, licenciada, y les pedimos que por favor puedan dejar en el chat sus preguntas para poder al final leerlas. Adelante, licenciada. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que están presentes. Muchísimas gracias al Instituto Nacional de Salud por la invitación y por hacer este espacio pues posible, ¿verdad? Es un gusto para mí estar acá con ustedes y compartir un poco de los conocimientos y de las experiencias que se viven día a día en las juntas de vigilancia. En este webinar pues vamos a hablar sobre la ética profesional y legislación en salud de El Salvador. Y así damos inicio. Respecto a la ética en salud, ¿quién es la autoridad competente? Tenemos entendido que en el artículo 3 de la Ley de Deberes y Derechos de los pacientes y prestadores del servicio de salud, tenemos en el artículo 3 al ente rector, que es el Ministerio de Salud, el cual dice: para el cumplimiento de la presente ley, el ente rector será el Ministerio de Salud quien emitirá las políticas necesarias, normas técnicas y determinará las acciones para asegurar el cumplimiento de la ley. En el artículo 6 menciona la autoridad sancionatoria, que es las juntas de vigilancia y el Consejo Superior de Salud Pública, el cual dice: para la aplicación de las sanciones referidas en esta ley, serán las juntas de vigilancia de las profesiones, en adelante las juntas, o la Junta y el Consejo Superior de Salud Pública, en adelante el Consejo. Las denuncias. Quiero hacer énfasis en este apartado, ya que dentro del Consejo Superior de Salud Pública hay una oficina tramitadora de denuncias, el cual se encarga de recibir las denuncias correspondientes de los pacientes, familiares, representantes legales y profesionales de la salud en el ámbito público y privado. Revisar y analizar las denuncias y proponer mediante dictamen motivado a la junta respectiva la admisión o no de las mismas. Instruir los procedimientos administrativos sancionatorios y clasificar y resguardar los expedientes durante la tramitación y los fenecidos.
La oficina tramitadora, bueno, me detengo acá, la oficina tramitadora es quien recibe las denuncias y da trámite a ellas para que las juntas de vigilancia las conozcan por medio de dictamen motivado. Respecto a la ética en salud, el Comité Nacional de Ética de la Investigación en Salud, ¿cuál es el objetivo principal de este comité? Sabemos que existe un Comité Nacional de Ética en la Investigación en Salud, el cual su objetivo principal es velar por los derechos, por la protección de las personas que participan en o se involucran como sujetos de estudio en una investigación que realizan las instituciones a nivel nacional. Acá tenemos definiciones. ¿A qué se denomina ética de la investigación en salud? Es la parte de la bioética interesada en protección de sujetos humanos que participan en investigaciones biomédicas. La bioética de la investigación, la ética de la investigación. La ética de la investigación alude a la normativa internacional y local que regulan procedimientos que resguardan integridad y ejercicio de derechos de sujeto en investigación, que más adelante vamos a identificar cuál es la normativa legal que regula a los prestadores del servicio de salud, ya sea público o privado. El análisis moral, científico y de protección de la dignidad de las personas que son sometidas como sujetos en estudio de investigación biomédica. Tenemos las declaraciones internacionales que son muy importantes conocer. Internacionalmente hablando sobre la ética en investigación, la ONU en 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que entró en vigor en 1976. Se alcanzó entonces el mayor consenso internacional para refrendar el universalismo ético de los derechos humanos. En su artículo 7, el pacto estipuló: nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En especial, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. En esta parte creo que toma bastante fuerza lo que viene siendo los derechos de las personas que se someten a los estudios de investigación, ¿verdad? Que ya que menciona algo muy importante, nadie será sometido sin su libre consentimiento. Más adelante estaremos hablando del consentimiento informado. ¿Cuál es la normativa legal en El Salvador que regula a los prestadores de servicios de salud? Es el Código de Salud y la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. Son las dos normativas legales, las cuales se puede iniciar un proceso administrativo sancionador. Y es importante hacer énfasis que en dicha ley, puesto que es la normativa que regula a los prestadores de servicios de salud, y los cuales son los que realizan la investigación en salud, ¿verdad? Y dicha ley menciona la ética que debe tener los profesionales y los derechos que poseen los pacientes. El ejercicio de las profesiones sanitarias. Ley de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud. El objetivo de la ley es garantizar y regular los derechos y deberes de los pacientes que soliciten o reciban servicios de salud, así como los prestadores de servicios en ámbito público, privado y autónomo, incluyendo al Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Pues esta ley es la que regula. En esta ley podemos encontrar los deberes, los derechos, tanto de los pacientes como de los prestadores de servicios de salud y las sanciones e infracciones que pueden llegar a incurrir. El ámbito de aplicación, pacientes y usuarios, este es el ámbito de aplicación legal sobre la ley de deberes y derechos. Es a pacientes y usuarios, las instituciones públicas y privadas y autónomas y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
Acá entramos ya en el tema de hablando de los derechos de los pacientes, el derecho de atención. Ese es un derecho que tienen los pacientes, el derecho de atención según el artículo 10. El derecho a un trato igualitario, artículo 11 de esta ley, y el derecho a una atención calificada, según el artículo 12 de la referida ley. Es importante saber de que cuando un prestador de servicios de salud brinda, valga la redundancia, el servicio de salud a los pacientes, este debe de llevar, eh, identificarse como tal, como un profesional de la salud, con su nombre, su número de junta respectiva y demás para que el paciente debe de reconocer al prestador del servicio de salud que le está brindando en esos momentos. El derecho a la información, el paciente o su representante deberá recibir en forma verbal y escrita del prestador de servicios de salud durante su atención información de manera oportuna, veraz, sencilla y comprensible de acuerdo a su problema. Esto es lo que les mencionaba, de que el paciente debe tener claro y no solo estamos hablando verbalmente, sino que debe de quedar de forma escrita lo que el prestador de servicios de salud durante la atención dispone, que es el diagnóstico, el tratamiento, alternativas, riesgo, evolución, el pronóstico que tiene el paciente, debe de dejarlo todo por escrito, no solo de forma verbal. Acá vamos a hablar sobre el consentimiento informado, que es muy importante dentro de, ya sea de el día a día, cómo se presta un servicio de salud a los pacientes, como en las investigaciones de salud. El consentimiento informado es fundamental en toda investigación. El paciente debe de saber y debe de estar consciente y debe de dar su autorización para someterse a la investigación o a intervenciones quirúrgicas. Esto lo regula el artículo 9, letra I de la Ley de Deberes y Derechos, el cual define el concepto jurídico de consentimiento informado y establece que el consentimiento informado debe constar en un documento, como antes lo decíamos, ¿verdad? No solo vale de forma verbal, sino que tiene que quedar plasmado de manera escrita. Ante una intervención quirúrgica, procedimiento terapéutico, su diagnóstico, la investigación científica y en general siempre que se lleve a cabo procedimientos que conlleven riesgos relevantes para la salud. En el artículo 15 de la misma ley, establece que todo procedimiento de atención médica será acordado entre el paciente o su representante y el prestador de servicios de salud, luego de recibir información adecuada, suficiente y continua, lo que deberá constar por escrito y firmado por el paciente o su representante en el formulario autorizado para tal fin. Sabemos que hay un formulario autorizado para dar el consentimiento informado, el cual este debe de llevar la firma del paciente o su representante en caso de que el paciente pues sea incapaz, ¿verdad? Eso sí nos tiene que quedar bastante, tenemos que tener claro de que el consentimiento informado es una base fundamental, ya sea para el servicio de salud que se le está brindando o para una investigación científica. También el artículo 16 de la Ley de Deberes y Derechos nos menciona sobre el consentimiento informado en casos de investigación médica, el cual dice todo paciente al que se le proponga ser parte de una investigación médica deberá hacer constar por escrito su voluntad de participar en él, en el formulario indicado y recibir la información adecuada y suficiente, la cual deberá cumplir con las siguientes condiciones: su diagnóstico, pronóstico, alternativas terapéuticas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas invasivas y no invasivas. Nombre de la investigación y objetivos de la misma, en el que participará, riesgos e inconvenientes presentes y futuros de participar en el estudio, así como las molestias que pudieran generar.
derechos, responsabilidades y beneficios como participante en ese estudio y pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos. Confidencialidad y manejo de la información, es decir, en el escrito se debe de garantizar que sus datos no podrán ser vistos o utilizados por otras personas ajenas al estudio, ni tampoco para propósitos diferentes a los que establece el documento que firma. Todo tiene que quedar plasmado dentro de ese documento. Retiro voluntario de participar en el estudio sin que esta decisión repercuta en la atención que recibe en el instituto o centro en el que se atiende, por lo que no perderá ningún beneficio como paciente. Estas son una de las pautas éticas que menciona la ley en cuanto a la investigación médica. Hay excepciones al consentimiento informado y esto los establece la ley, las cuales son el riesgo epidemiológico, ante una situación de emergencia, ante una situación de urgencia, de paciente abandonado y cuando el paciente no esté capacitado para tomar decisiones. Estas excepciones al consentimiento informado son cuando se brindan el servicio de salud. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo reconocemos nosotros cuando el paciente no esté capacitado para tomar decisiones? Pues no esté consciente, familiares con él, el tutor, cuando este sea un menor incapaz, menor de edad, cuando la persona cuente con discapacidades mentales y también cuando cuente con discapacidades físicas en cuanto a que no se le permite comunicarse. Ahí podemos identificar. Derechos de los pacientes. La ley menciona el derecho a la privacidad durante su exploración clínica y estadio hospitalario, según el artículo 19. El derecho a la confidencialidad. En el artículo 20, el derecho a formular sugerencias, consultas y reclamos. Derecho también a una segunda opinión, según el artículo 22. Los pacientes familiares o representantes tendrán derecho a solicitar una segunda opinión en cuanto al diagnóstico de su condición de salud. Derecho a la visita, según el artículo 25, todo paciente tiene derecho a ser visitado por sus familiares y personas conocidas de conformidad al horario de atención regulado por las autoridades del establecimiento, permitiéndose el acompañamiento de una persona en horario nocturno cuando las necesidades del paciente o la gravedad de su estado de salud así lo amerite. Los deberes de los pacientes: respetar al equipo de salud, proporcionar información veraz y completa sobre sus datos personales, cuidar las instalaciones, equipo y mobiliario en que son atendidos, al igual que sus familiares y visitas, puesto que no solo el paciente ingresa a los centros asistenciales, a los hospitales, sino que también los familiares y las visitas. Entonces ellos también deben de cuidar las instalaciones, el equipo inmobiliario y cumplir con las prescripciones médicas. Existen infracciones a los pacientes cuando un paciente, su familia o representante realicen acciones que se consideren han vulnerado los derechos, deberes y prohibiciones contenidas en esta ley y las normas internas de los establecimientos de salud. La autoridad del establecimiento, prestador de servicios de salud, informará verbalmente al paciente sobre la posible infracción y que se informará por escrito a la oficina tramitadora de denuncias para continuar con el proceso administrativo correspondiente, establecido en el artículo 54 de la presente ley, de la Ley de Deberes y Derechos. Si se determina que se ha cometido una infracción, se remitirá una amonestación escrita al prestador de salud para ser incorporada al expediente del paciente. Y también cabe mencionar acá que, pues, dependiendo de la falta que
haya cometido el paciente, pues también se informa. Bueno, media vez se haga llegar a la oficina tramitadora de denuncias. Ella informa a la Junta de Vigilancia respectiva. Y dependiendo de la falta, pues también se comunica a otras instancias, como podría ser la Fiscalía General de la República, por posibles delitos, ¿verdad? Que contengan agresiones físicas, agresiones sexuales, pues que se ha dado el caso. Se informa a la institución, a la institución correspondiente, a la instancia pertinente. Derecho de los prestadores de servicios de salud. El trato respetuoso, recibir de todo paciente, acompañante o familiares del equipo y personal relacionado con su trabajo un trato respetuoso, sean estos profesionales, técnicos o administrativos, así como la colaboración necesaria para el mejor desempeño de sus funciones. El profesional de la salud, de acuerdo a su experiencia, capacidad y recursos instalados, decidirá el mejor procedimiento de atención respetando las normas, protocolos institucionales y los reconocidos internacionalmente. Obtener de la institución del paciente y los familiares la colaboración necesaria para el mejor desempeño de sus funciones. Dejar constancia por escrito de su negativa a efectuar actos ajenos a la naturaleza de su profesión, las funciones de su cargo y las condiciones acordadas con el paciente o la institución. Contar con instalaciones apropiadas y seguras que garanticen el buen desempeño de sus labores. Deberes de los prestadores de servicios de salud. Dar cumplimiento y asegurar la difusión de derechos y deberes del paciente. Explicar a los pacientes y usuarios de forma clara, concisa y detallada sobre la enfermedad o padecimiento que adolezcan y su diagnóstico, tratamiento, medicación, duración y posibles efectos secundarios que éste pudiera tener. Igual, esto se usa bastante en la investigación, cuando se va a realizar una investigación médica, científica. Garantizar el secreto profesional. Custodiar, resguardar y proteger los expedientes clínicos de los pacientes. Eso también es muy importante. Tener una actuación diligente, profesional, ética y moral. Y deberá responder cuando por negligencia, impericia, ignorancia, abandono inexcusable, cause daño o la muerte a un paciente. Ya vamos a ver algunas sanciones. Bueno, vamos a ver las sanciones administrativas que esto pudiera conllevar si se cometiese alguna falta, ¿verdad? Prohibiciones de los pacientes. Ofrecer a prestadores de servicios públicos de salud cualquier tipo de recompensa en carácter de pago directo por un servicio recibido. Proferir todo tipo de insultos, maltratos físicos a los prestadores de servicios de salud, sean estos profesionales, técnicos o administrativos, otros pacientes o acompañantes. Consumir todo tipo de drogas no prescritas o ilegales, bebidas embriagantes y consumo de tabaco al interior de todo tipo de establecimiento de salud. Consumir alimentación y medicamentos no prescritos por el facultativo en el momento de estar hospitalizado, o sea, por el médico tratante. Proporcionar información no veraz, incompleta y falta de datos personales de su salud al profesional de salud. Proferir todo tipo, prohibiciones de los prestadores de servicios de salud. Proferir todo tipo de insultos a los pacientes, familiares o responsables estando al interior de todo establecimiento público o privado de salud. Difamar, calumniar o tratar de perjudicar por cualquier medio a otro profesional en el ejercicio de la profesión. Anunciar agentes terapéuticos de efectos infalibles. Publicar cartas de agradecimiento de los pacientes. Anunciar características técnicas de sus equipos o instrumental que induzcan
al error o engaño. Permitir el uso de su nombre a personas no facultadas por la junta respectiva para que ejerza la profesión. Esto, pues, a veces se llega a dar. Son casos que se ven dentro de la junta de vigilancia. Prometer el alivio o la curación por medio de procedimientos anticientíficos o dudosos que no estén aprobados. Anunciar o aplicar fármacos sin efectos terapéuticos, atribuyéndoles alguna acción, excepto aquellos utilizados con efecto placebo debidamente justificado por el profesional de la salud. Utilizar y publicar en medios de difusión falsas referencias a técnicas o procedimientos personales o que no correspondan a su formación profesional y que induzcan al engaño. Publicar falsos éxitos profesionales, estadísticas ficticias, datos inexactos o cualquier otro engaño. Esto podría hasta configurarse como el delito de estafa, que es penado dentro de la legislación del Código Penal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en estos casos. No incurrir en ello, no publicar falsos éxitos profesionales, que a veces se ven en los anuncios. Y acabamos dentro de las infracciones graves. El artículo 42 de la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores del Servicio de Salud menciona que constituyen infracciones graves no estar debidamente acreditado y certificado y autorizado para ejercer las profesiones relacionadas con la salud. Debemos recordar de que todo profesional que brinde servicios de salud debe estar debidamente acreditado e inscrito dentro de las juntas de vigilancia respectivas de las profesiones en salud. También el literal B, negar la atención en situaciones de emergencia a un paciente poniendo en riesgo su vida en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud y privados. Derivar pacientes de los servicios públicos hacia atención privada mediante información engañosa o amenazas de no recibir atención en los establecimientos públicos, que pues este podría ser una falta a la ética profesional, ¿verdad? Brindar el servicio con faltas de respeto, insultos, improperios y frases hirientes al paciente. Negar la atención en salud a una persona o brindarla deficientemente en razón de su creencia, sexo, diversidad sexual, edad, condición económica, social, política o ideológica u otra condición. Dar información, diagnóstico o tratamiento alterado intencionalmente a un paciente que agrave su estado de salud. Si vemos las infracciones, podemos darnos cuenta de que está como enlazado con la ética profesional. Por eso debemos de ser bastante cuidadosos, precavidos, tener bastante en cuenta que la ética profesional sí podría eh, obtener sanciones administrativas, sí están reguladas dentro del marco normativo legal, dentro de las disposiciones de El Salvador, el Código de Salud y la Ley de Deberes y Derechos. También, bueno, es muy importante tener en cuenta cuáles son las infracciones que esos pudieran conllevar. Yo acá no, bueno, puse algunas, pero igual ustedes pueden leer la ley. Están a partir de el capítulo de las infracciones y sanciones, sección primera, artículo 42. También menciona que dañar, alterar o extraer hojas del expediente clínico de un paciente o usuario. Realizar un procedimiento de tratamiento médico, sea o no invasivo, sin el expreso consentimiento por escrito del paciente o en su defecto de su familiar cercano o representante, que es lo que explicaba anteriormente, ¿verdad? Que el consentimiento informado es fundamental, ya sea para el servicio de salud que brinda el prestador del servicio. Los profesionales de salud es totalmente necesario que esto quede por escrito y firmado por el paciente, ya que esto conlleva una infracción grave que es sancionado.
Someter a un procedimiento médico de investigación a un paciente sin haber obtenido su consentimiento informado por escrito en el que exprese conscientemente su voluntad de realizarlo, que es lo que mencionamos anteriormente. Debe de haber un consentimiento informado por escrito. Sustraer sin autorización medicamentos, instrumental o insumos médicos del establecimiento en el que presta servicios de salud. Abandonar al paciente bajo su cuidado para prestar servicios privados de salud en horas laborales cuando se trate de un profesional contratado en el sistema público de salud, salvo aquellos casos de emergencia y que tenga autorización de su superior. Difundir públicamente la información médica y clínica del estado de salud de un paciente, la cual se haya obtenido en la atención médica brindada a superior. Tenemos que tener en cuenta que el secreto profesional, pues en el área de salud es muy importante, conlleva a sanciones y es una infracción grave que regula la ley. Luego están las infracciones menos graves. El artículo 43 nos menciona que constituye infracciones menos graves no entregar al paciente por escrito información de una forma clara, comprensible, precisa y oportuna sobre su estado de salud y las alternativas de curación para restablecerla. Brindar atención de salud o realizar un procedimiento médico sin resguardar la intimidad y privacidad del paciente. Impedir que el paciente reciba una segunda opinión antes de realizar un procedimiento. El paciente tiene derecho, puede consultar a otro profesional de salud, tiene derecho a recibir una segunda opinión. Negarse sin causa justificada a prescribir un medicamento, examen de laboratorio, examen de gabinete y o indicar un procedimiento que se encuentre en existencia o se esté realizando de la red de salud pública. Prometer el alivio o la curación por medio de procedimientos anticientíficos o dudosos. Publicar, bueno, esas son infracciones, seguimos con las infracciones menos graves. Publicar falsos éxitos profesionales, estadísticas ficticias, datos inexactos o cualquier otro engaño, que esto ya lo decíamos anteriormente, que podría conllevar a, pues, delitos en materia penal, no solo administrativas. Utilizar y publicar en medios de difusión falsas referencias a técnicas o procedimientos personales o que no correspondan a su formación profesional y que induzcan al engaño. Los prestadores de servicios de salud, sean públicos, privados, autónomos, incluyendo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, cuando no contemplen en sus términos de licitación y contratación las garantías establecidas en la presente ley. Daños a la infraestructura, equipo médico o insumos por parte del paciente o usuarios en el establecimiento el cual esté recibiendo la atención de salud. Y también tenemos las infracciones leves, reguladas en el artículo 44 de la misma ley, Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, que constituyen a infracciones leves. Impedir a familiares la visita a los pacientes sin ninguna causa justificada, negar el ingreso de asistencia espiritual a pacientes que por su condición grave de salud lo solicitaren, siempre que se respeten a los demás pacientes ingresados. Negar al paciente cuando es dado de alta el informe escrito que regule el artículo 14 de la presente ley u otorgarlo incompleto. Negar de manera tácita o expresa a resolver las sugerencias, consultas, quejas y reclamos de un paciente con respecto a la atención de salud recibida. Negarse a brindar detalle oportuno y claro de los costos que deban invertir el usuario por recibir la atención de salud. Esto aplica en el ámbito privado, ¿verdad? Omitir foliar las hojas que se han incorporado dentro del expediente clínico. Y
vamos a la sección 2, que son las sanciones. Están las sanciones graves, menos graves y leves. Las graves son desde suspensión del ejercicio profesional desde 1 mes hasta 5 años. Las menos graves, multa de 1 a 20 salarios mínimos. Las leves es una amonestación escrita al expediente del profesional. Y en el caso de los pacientes, la amonestación a su expediente clínico, como lo mencionábamos anteriormente. Cabe mencionar, me voy a detener un poco acá, cabe mencionar de que para que un profesional y un paciente, de igual forma, porque siempre se amonestan, para llevar un procedimiento administrativo sancionatorio se deben de cumplir y se debe de llevar según el debido proceso. No podemos iniciar un procedimiento administrativo sancionador si no existe la tipificación legal dentro de la ley. No podemos sancionar, no podemos iniciar un procedimiento de esta índole sin antes analizar realmente si el posible cometimiento de la infracción por parte del prestador de servicios está tipificado en la ley, es sancionable, lleva sanciones, está tipificado dentro de la ley. Cuando leíamos las infracciones graves, menos graves y leves, tienen que estar tipificadas, porque esto conlleva al principio de legalidad que toda persona tiene dentro de un proceso legal, en este caso, que conlleva hasta la suspensión del ejercicio profesional. Para iniciar un procedimiento sancionatorio, primero, pues, la oficina tramitadora de denuncias recibe la denuncia, ya sea de manera oficiosa, ya sea de que el paciente ha interpuesto la denuncia, que dentro del hospital, las autoridades directivas del hospital hayan avisado a la oficina tramitadora de denuncias. Ellos son los encargados de dar trámite a las denuncias y analizar si éstas cumplen con los requisitos que dice la Ley de Procedimientos Administrativos. Media vez sean analizadas estas denuncias y cumplan con los requisitos legales que debe de llevar una denuncia, pues la oficina tramitadora, mediante dictamen motivado, propone a la Junta de Vigilancia respectiva, ya sea a la médica, a la Junta de Vigilancia de Enfermería, de laboratorios clínicos, cual sea la Junta de Vigilancia respectiva, pues propone, porque recordemos que la Oficina Tramitadora de Denuncias propone a las juntas de vigilancia el inicio de un procedimiento sancionatorio. Las juntas de vigilancia son las encargadas de analizar y ver si efectivamente la propuesta de la OTD es de manera certera de que en efecto hay que iniciar un procedimiento sancionatorio o no. La Junta de Vigilancia acuerda iniciar el procedimiento sancionatorio y ahí se inicia el trámite para el inicio del procedimiento, notificando al posible sancionado, al profesional de salud, al paciente, que que se va a llevar un procedimiento sancionatorio en su contra, y pues se le otorgan los días para poder presentar su escrito de defensa, ya que debemos de tener bastante claro que las juntas siempre se respeta el debido proceso a los inicios de los procedimientos sancionatorios contra los profesionales. Se debe de otorgar el plazo para que los profesionales interpongan su escrito de defensa, luego luego se abre a pruebas, se presentan los alegatos finales y la Junta de Vigilancia respectiva toma el acuerdo para, si en efecto se ha cometido la infracción, pues sancionar al profesional o al paciente. Y como conclusión, la ética profesional es muy importante y conlleva responsabilidades administrativas sancionatorias reguladas en la legislación de El Salvador, es decir, el Código de Salud y la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. La ética profesional conlleva responsabilidades en cuanto a brindar un servicio de salud
Y en cuanto a las investigaciones profesionales, a las investigaciones médicas, a las investigaciones científicas. Y eso ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias por la atención brindada y por el espacio al Instituto Nacional de Salud que me brindó el espacio para poder estar acá el día de ahora con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a usted, licenciada, por esta importante información que estoy seguro va a ser de gran ayuda para los profesionales que han formado parte de este webinario. Una consulta en cuanto al consentimiento informado. ¿En nuestro sistema integrado de salud existe algún formato generalizado de este consentimiento o cada institución construye su formato individualmente? Y quizás la pregunta iría también en el sentido del contenido que este tiene. Sí, existe un formulario. Existe un formulario que todas las instituciones deben de seguir. Es un formulario generalizado. Ese debe de estar firmado por el paciente y ser llenado por los profesionales. Le voy a compartir una experiencia así que yo he visto en algunos casos que a veces se ve el formulario del consentimiento informado. eh, pero no exponen como en las observaciones, no se pone todo el tratamiento que va a llevar el profesional. Solo se pone como el diagnóstico, pero no se pone todo el tratamiento que va a llevar el profesional y los profesionales de salud deben de ser bastante precavidos en esta cuestión de que debe de ponerse todo el tratamiento que va a realizar el profesional de salud al paciente. Y el paciente tiene que estar tiene que ser conocedor de lo que se va a realizar y firmarla. Siempre debe de llevar la firma el paciente o el representante, en caso que el paciente no pueda. Bien, gracias. Y en cuanto a consentimientos informados que son utilizados para personas que van a participar en investigaciones, ¿existe algún formato ya establecido en el país, licenciado? Fíjese que yo tengo entendido que es el formato generalizado para todos. Ahí sí debe de especificar que pues va a ser una investigación, ¿verdad? En ese caso, que se va a llevar una investigación, debe llenarse todos los documentos. Tengo entendido que el Comité de Ética Nacional es el encargado de revisar toda la documentación que se va a llevar en cuanto a las investigaciones de riesgo mayor, que son las que ve el Comité de Ética Nacional, las investigaciones de riesgo mayor. Sí, debemos de recordar de que la ética en la profesión, más en la profesión de salud, pues es muy importante. Esto conlleva riesgos en la salud. Esto puede conllevar también a infracciones, sanciones que ya veíamos anteriormente en los profesionales. Y pues debemos de ser cautelosos en cuanto al consentimiento informado, que es muy importante, pues día con día como prestadores del servicio de salud. Y en cuanto a la investigación, ¿verdad? Es fundamental el consentimiento informado.